Hola, nuevamente estamos en el marco del Foro Mundial de OVNIs en Foz do Iguazú, Brasil, y en esta ocasión me encuentro con un investigador muy reconocido de Paraguay, escritor de este libro, que es nuestro amigo Ronald, con el cual vamos a compartir conocimiento de ufología y seguramente vamos a aprender mucho, como lo hemos hecho con los otros compañeros. Hola, Ronald. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Un placer gigantesco realmente saludarte y que encuentres interés en el trabajo que humildemente lo vengo llevando, trabajando en esto hace más de 10 años. Y así mismo como precisaste, Ana Luisa, este libro lo he publicado este año, OVNIs en el Paraguay, radiografía, un fenómeno desconocido. Es el primer libro que se ha escrito sobre este tema en el país y más de carácter investigativo. Fue realmente una aventura que no cesa hasta el día de hoy. Sigo buscando testimonios, viajando, analizando evidencia, fotografías, filmaciones, buscando documentos vetustos antiguos. Por ejemplo, el caso de los jesuitas que aconteció en abril de 1651, en donde en la reducción jesuítica de San Ignacio de Hippané vieron una esfera luminosa que el padre Justo Mansilla lo interpretó como la luna llena. Esa era la apariencia, que duró el tiempo en que tarda en rezar un credo hasta llegar a la línea de horizonte, donde se abrió con mayor luz, y luego se escuchó algo que no parecía una explosión, más bien una cadencia. Lo interesante es que dentro de la casuística hay otros sucesos similares. No sería el único caso. Encontré incluso algunas alusiones a casos paraguayos dentro del mítico Blue Book del proyecto de los Estados Unidos, que había arrancado el año 1952 hasta el 69, un intento de la USAF para tratar de determinar qué eran los ovnis. Por otra parte, también hubo una oleada gigantesca de avistamientos que se dio en junio del 67, donde incluso hubo interferencias radioeléctricas y en los teletipos de las aeronaves. También allí está plasmado el relato de pilotos, controladores aéreos y peritos aeronáuticos. Estamos hablando de gente con una formación académica que están avesados a la observación y saben de qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Que no es realmente un sesgo, es una falacia arguir de que solamente los ignorantes son los que ven ovnis. Eso es mentira, eso es la mayor falacia que uno puede cometer. Y también hay testimonio de algunos biólogos y otros científicos, pero no solamente se limita a la exposición de los casos, sino se hace un análisis astronómico, informático y todo lo que esté al alcance. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado de tu país? Son varios los casos. Realmente seleccionar cuál es el que más me impactó creo que sería injusto, porque cada uno de ellos guarda algo especial. Por ejemplo, tenemos el caso en enero de 1966, cuando algo descendió de los cielos y aparentemente, y no es aparentemente, esto sembró temor en el pueblo, de un pueblo que se denominaba antiguamente Posta Leiva. Hoy en día se denomina J. Augusto Saldívar. En enero de 1966 apareció un cráter de 30 metros de diámetro por otros tantos, que estuvo humeando por 3 días. Todos escucharon el sonido como la turbina de un avión. La señora Estelvina Ezcurra Osuna fue la primera que se apersonó en el lugar y pudo encontrar este cráter y escuchó el sonido de la turbina. Pero sin embargo, al agacharse y tratar de ver el fondo, no podía ver por la cantidad de humo. Eso le produjo un miedo incontenible que lo llevó a correr hacia su casa. La cuestión es que 46 años después me voy al lugar, entrevisto a los testigos y le encuentro a la señora viva. Su relatorio aparece en el libro. En aquella época la cantidad de gente que había ido era totalmente innumerable. Habían algunos que venían desde carretas, de lugares remotos del país, con tal de atestiguar esto. Entre ellos, entre esta miríada de personas, vino la señora de Stroessner, quien fue la primera dama de la nación. Y también estaba un ingeniero de obras, ingeniero de minas y energías, doctor Díaz de Vivar, quien llegó hasta el sitio y
Él barajó la posibilidad de un derrumbamiento subterráneo, pero sin embargo esto no puede explicar el sonido que todos escucharon. También le había mostrado la fotografía a un doctor en geología, doctor Jaime Báez Preser, quien al ver dijo que no tiene las características de un astroblema, un impacto meteórico. Y aparte que no hay residuos rocosos, tampoco no se encontró ningún rastro de fuselaje, nada de ello. Pero también hay otros casos sorprendentes, como en junio del 91, cuando un tráfico aéreo desconocido escoltó a un Cessna que venía desde Concepción y también persiguió a una aerolínea denominada Línea Aéreas Paraguayas, cuando eso existía todavía, durante 30 minutos. Hubo avistamientos desde parte de los pilotos, radaristas, ATC, Air Traffic Controller. Inclusive se elaboró un pequeño informe que reposó en el Ministerio de Defensa, que estuvo durante mucho tiempo en secreto, y con mucho sacrificio esto conseguí una copia de él. En el documento se señala de que una aeronave se estuvo movilizando a una velocidad muy superior a cualquier tipo de aerodino conocido. Lo interesante de todo es que hubo trazas en el radar, o sea, entiéndase, era un objeto físico. Este radar que se usaba en aquella época en el aeropuerto Silvio Pettirossi, pues esto aconteció allí, tenía un alcance de 256 kilómetros y el radar hacía un barrido cada 3 segundos. Al realizar el siguiente barrido ya se esfumó, desapareció la traza. Cuando le había entrevistado al radarista que estaba en aquella noche de guardia, el señor Aníbal Gavigán me dice, hay dos posibilidades, Ronald, o una, el objeto se esfumó, o dos, el objeto mínimo se movió a Mach 7 y no existe en la Tierra una tecnología aeronáutica que se desplaza a semejante velocidad. Por ejemplo, los MiG-33, estos aviones rusos, apenas se mueven a Mach 3. Pero también hay casos en el proyecto Libro Azul. Estuve en la región de Tañarandú, que es una comunidad con una ferviente convicción religiosa en el que hacen un ritual muy interesante en el Ibagarapé, en guaraní, una lengua guaranítica que significa el camino del cielo, donde colocan más de 18.000 candiles que iluminan todo un camino. Esto lo hacen los días viernes con antorchas. En ese pueblito, en septiembre de 1998, un objeto en forma discoidal fue visto por varias personas, aparentemente aterrizó y dejó marcas en el suelo. 4 años después yo fui a la región, entrevisté a todos los testigos y hasta ahora no crece nada allí. Tomé muestras de la tierra para llevar a analizar en laboratorios y en aquella época estaba vivo todavía un artista plástico de nombre Cecilio Thompson, quien pintó de manera un poco humorística el suceso. Y a la entrada del pueblo dice, bienvenido a la comunidad de Tañarandú, a todos los extraterrestres que nos visitan. Ah, está bueno. Sí, es así. Oye, Ronald, ¿cómo Sí. surge tu interés por el estudio de la ufología? Porque se ve que sabes mucho, tienes datos, referencias, al igual que todos los compañeros. ¿En ti cómo surge este interés? Y mire, realmente desde muy pequeño me gusta. Siempre me apasionó la ciencia. Me sedujo el espacio, los cuestionamientos. Pero nunca voy a olvidar cuando había visto la supuesta autopsia del extraterrestre de Roswell en el año 96, cuando se hizo público. Sin embargo, hoy en día sabemos que fue un muñeco, un fraude. Pero eso sembró en mi mente la semilla de que ¿será que hay otros seres? ¿Y qué era eso del fenómeno ovni? Y ahí entonces empecé a investigar y ya no paré más. Y luego, ¿por qué comencé a investigar ovni en mi país? Porque no entraba en mi cabeza que si realmente el fenómeno fuese real, no va a estar ceñido a un límite geográfico y cultural específico. Debe ser global. Y eso es lo que está pasando. No puede ser que solamente en Estados Unidos, en Francia, en Brasil se vean ovnis. ¿Por qué no en Paraguay? Entonces comencé a hurgar, a investigar y el resultado de todo eso lo vertí en ese libro. Lo que me contabas del Libro Azul, ¿qué hallaste en el Libro Azul? En el Libro Azul, sí, bueno, en el proyecto Libro Azul encontré documentos desclasificados de febrero de 1948
de un avistamiento en la región de Asunción, parte del Chaco paraguayo y Areguá, donde varios testigos vieron un objeto a menos de 600 metros que tenía una pequeña aureola a su alrededor y desprendía una pequeña cola. Esto fue labrado por un capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana de nombre Samuel Skousen, quien había dictaminado que probablemente se trataba de un meteoro. El problema es que no hay meteoros que se desplacen a esa altura de forma rectilínea y por las distancias geográficas es insostenible esa teoría. Realmente hay mucho que explicar sobre eso. Pero también encontré una alusión a un supuesto aterrizaje de un platillo volador en el Colegio Nacional de la Capital, que estaba como un pequeño clip allí, microfilmado en el proyecto Libro Azul. Hurgué en la Hemeroteca Nacional y descubrí la fuente de donde estos militares se sirvieron para hacer el informe. Pero hay muchos casos más, Por ejemplo, fotografías de esferas que han sido vistas, que analizo si son trucadas o no, y luego cotejo con lanzamiento de globos meteorológicos o líneas de corriente de viento y todo eso. Todo para demostrar que son ovnis. Y realmente lo que se muestra en el libro es tan solamente la punta del iceberg, que hay muchísimo todavía que investigar. Tuve que sintetizar, eliminar muchas cosas porque si no iba a ser muy extenso el material. Pero no solamente me restrinjo a eso, sino también algunas curiosidades culturales como estampillas paraguayas que tuvieron como dibujos extraterrestres. Algo que rompe el paradigma de la tradición, en la que siempre eran objetos cotidianos o campestres. Por ejemplo, he descubierto un caso de hostigamiento aéreo protagonizado por un piloto argentino, Carlos Yudiz, quien pilotaba una Beechcraft cuando en abril de 1966, volando sobre el río Tehuicuarí, vio un objeto con forma discoide que salió de las nubes y le persiguió durante 10 minutos. Él tuvo que hacer maniobras de palancamiento, como se denomina en aeronáutica, hay que decir eso, esquivarlo. Pero también otros pilotos escucharon la conversación del piloto. Por ejemplo, como el aeronave Navaja Centeno. Pero un caso anterior a este fue un piloto de nombre John Green, quien vio en abril de 1964 lo que él en principio creyó que se trataba de un avión en llamas, un objeto flamígero, que comenzó a sobrevolar cerca de San Fernando, en la base de San Fernando en el Chaco. Él estaba por aterrizar, pero este objeto le llama poderosamente la atención y decide perseguirlo. El objeto se adentra mucho más adentro en el Chaco hasta que se pierde en una región conocida como Estancia Ledesma. Y allí ya le perdió el rastro. Hay muchos casos aeronáuticos y aquí está justamente el documento del Ministerio de Defensa que estaba comentando. Este es un perito aeronáutico que me labró un informe, me firmó en el que se hace responsable de lo que ha dicho. Y hay muchos casos más. Por ejemplo, esta es una flotilla de luces que apareció en octubre del 2011 en el barrio de Loma Puntán. Primero fue uno y de esta luz se dividió para posicionarse aquí. Y luego apareció otro más para la izquierda para luego subdividirse de vuelta formando una L. Y quitaron algunas fotografías, hice todo un análisis de la imagen, si había algún fenómeno astronómico por allí, hablé con la policía, hablé con expertos en aeronáutica, con meteorólogos, todos ellos me descartaron que no, efectivamente no es un fenómeno meteorológico y mucho menos un avión. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que te has encontrado en tu país para la investigación de este fenómeno? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo superar? Realmente no hay una
Existe una cierta renuencia a hablar sobre estos temas cuando nos encontramos con personas que guardan un cierto estatus social o, por ejemplo, dentro del ámbito militar es difícil quitar su testimonio. Pero también dificulta mucho la falta de fondos porque esto es totalmente a puro pulmón. Hay que entender que nosotros, los que nos dedicamos a investigar estos fenómenos, lo hacemos por pasión. Sí. De hecho, que pasión viene del latín passionare, que quiere decir padecer. ¿Qué quiere decir esto? Que es un padecimiento. Detrás de lo que nos gusta tenemos que soportar muchas cosas. Pero esto te obliga a crecer como persona, a viajar, a aprender muchas disciplinas. Siempre uno debe de estar allí en la frontera, porque estos son temas que van más allá de los paradigmas conocidos. Oye, Ronald, pues te agradezco mucho también que me hayas oficiado tu libro. Para mí es muy valioso, lo aprecio mucho. Te prometo que lo voy a leer como lo hago con todos, porque de todos tengo mucho que aprender. Muchísimas gracias. Entonces te pido por favor unas palabras para la audiencia de México o para nuestro público de las redes sociales. Y realmente quiero decirles que sigan viendo, que sigan siguiéndole a la profesora Ana Luisa. Es una excelente profesional. En Paraguay se la conoce, aunque ustedes no lo crean. Y que sigan observando los cielos porque hay muchos fenómenos que desconocemos. Claro que sí. Ronald, pues muchísimas gracias. Un honor para mí. El honor es para mí. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto.